La profecía de los 7. Parte 24. Durante un buen rato todo era oscuridad, el fragor lejano de los truenos y la vaga sensación de estar cayendo. Aparte de eso solo había oscuridad, durante mucho rato, hasta que se sumaron los truenos. Y el viento, y también la lluvia. Había viento, truenos, lluvia y caída. Y luego, recuperando las sensaciones una a una, volví a mi ser. Abrí los ojos pestañeando. Formas borrosas se definieron. Áspera tela verde. Una fila de plantas azotadas por la tormenta, que se columpiaban desde las vigas. Una mosquitera ondeaba y se sacudía con furia. Conozco este porche. Conozco este suelo verde. ¿Cuánto rato llevaba aquí? ¿Cuántos días? El tiempo me estaba enredando otra vez. Jacob, me giré sin levantarme del suelo y luego me incorporé, sorprendido de poder hacerlo. Mi cerebro parecía chapotear de lado a lado en el interior de mi cráneo y la habitación se mecía. Jacob, Noor entró tambaleándose en mi campo de visión. Se dejó caer a mi lado y me cogió el brazo. Yo todavía no era capaz de articular palabras. El pelo negro, mojado, le enmarcaba la cara como una capucha. Me miraba con ojos grandes y escrutadores, los labios una pizca separados como para hablar, aunque no lo hizo, la cara surcada de cortes superficiales. Sentí la necesidad súbita y salvaje de besarla. Me dijo, «¿Eres tú?» Y yo dije, «¿Eres tú?» Esta vez sí pude articular palabras. Palabras en inglés. Noor dijo, «No, quiero decir, Dios mío, eres tú. Y tú eres, tú». Me tocaba por todas partes, me daba palmaditas en el pecho, en la cara, como para asegurarse de que yo era real. Rogué al cielo de que funcionara eso de sacarte la luz y que no te hiciera daño y... Espera, no te hizo daño, ¿verdad? Estalló un trueno que nos sobresaltó a los dos. Y luego me miré el cuerpo. Mis piernas volvían a ser de un tamaño normal, aunque tenía los pantalones hechos trizas. Moví la lengua por dentro de la boca. Solo una. Era yo. Le arrojé los brazos al cuello, riendo, medio enloquecido de alivio. Estamos vivos. Estamos estupendamente. Ella me abrazó con fuerza y yo la besé, y durante un ratito largo y dulce no hubo nada en el mundo excepto nosotros dos, sus labios contra los míos y su cara entre mis manos. Pero, tan pronto como nos separamos, las preguntas nos inundaron. Ella miró hacia afuera, a donde azotaba la tormenta, y dijo, «¿Lo hemos soñado todo?» «Imposible», respondí, «porque, mira, el White que Noor había matado había desaparecido. Había una mancha grande del color del óxido allí donde estuvo el cuerpo. La mosquitera del porche tenía una brecha enorme y la mitad de los marcos de aluminio que la sujetaban a la casa yacían rotos en el jardín. Eso lo hizo el hueco», dije. «Pero ¿y todo lo que pasó después?» Algo terrible me cruzó el pensamiento en ese momento. ¿Y si las explosiones que habíamos provocado cuando estábamos en el búnker nos habían dejado inconscientes y acabábamos de despertar? ¿Y si nunca habíamos salido de la casa de mi abuelo y todo estaba sucediendo de nuevo, por primera vez? El ciclo entero de la pesadilla de principio a fin. Dios mío, horrores que casi no sé ni nombrar. En ese momento oímos un golpe procedente de la casa y los dos dimos un respingo. «Ay, madre», dijo Noor, «¿y si es?» «Mira», susurré señalando al exterior. Alguien caminaba por el lindero del bosque. «Un arma», susurré, «coge algo, lo que sea». Nos levantamos a trompicones, chocamos y caímos amontonados. Jacob, Noor, Emma salió corriendo de la casa al porche. «Emma», gritó el chico que caminaba por el bosque, y echó a correr hacia el porche también. «Hugh», gritó Emma. En ese momento salió Bronwyn por la puerta principal con Miss Peregrine, que había recuperado la forma humana y llevaba puesta una vieja bata que había pertenecido a mi abuela, y pasado un momento todos nos estábamos abrazando en el suelo, locos de gratitud por volver a vernos. «¿Qué pasó?»,
preguntó Hugh. ¿Matamos a Cole o no? Esto pasó, dijo Emma a la vez que sacaba un cronómetro roto y sucio de hollín de su bolsillo. El expulsador. Millard me lo pasó justo antes de que entráramos en el bucle de Abaton. Me dijo que el viejo había mentido al decir que lo había perdido. Al final sí que lo había arreglado. Tan pronto como Cole apareció, apreté el botón y 5 minutos después, el reloj de V nos había salvado de nuevo. Estábamos vivos, y estábamos en Florida. Entonces, ¿Cole ha muerto?, preguntó Bronwyn. ¿Hemos ganado? Miss Peregrine sonrió. Sí, hemos ganado. Nos envolvió a todos con los brazos y nuestras cabezas entrechocaron cuando nos estrujó. ¡Ay, niños, niños, niños! Lo juro por nuestros ancestros. De hoy en adelante nunca, jamás, volveré a perderles de vista. Pero hay algo que no entiendo, dijo Emma. ¿Cómo pudo Cole seguirnos a la biblioteca de almas si no podía traspasar el escudo de la casa de Bentham? Mi hermano siempre estuvo anclado a la biblioteca, explicó Miss Peregrine. Parece ser que cuando Murnau lo resucitó sencillamente alargó la correa. Mucho, lo suficiente para que fuera a donde quisiera. Pero una parte de él siempre estuvo allí. Por eso cuando Jacob llegó el resto de su ser fue capaz de volver rápidamente. Se volvió a mirarme. Fue muy imprudente por su parte entrar allí como lo hizo. Noor se iba a enfrentar a Cole ella sola. Tenía que hacer algo para ayudarla. ¿Enfrentarte a Cole tú solo en vez de ella?, preguntó Emma. No esperaba que me estuviera esperando allí. Bronwyn se estremeció. Fue horrible verte con ese aspecto. Pues a mí me pareció muy chulo, si os digo la verdad, dijo Hugh. Aunque me alegro de que ya no seas un hueco. Me miró de reojo. Porque no lo eres, ¿verdad? Me reí. Aparentemente, no. Parece ser que Miss Prades fue capaz de extraerle el Sully que había tragado antes de que llegara a arraigar, explicó Miss Peregrine. Gracias al cielo, gracias a ella, dije. No me emocionaba nada acabar así. Emma se volvió a mirar a Noor. Estabas dispuesta a sacrificarte para salvarnos a todos. Gracias. Estoy segura de que tú habrías hecho lo mismo, dijo Noor. Supongo que sí, pero yo conozco a estas personas de toda la vida. Noor se encogió de hombros. No supo qué decir. Vayamos a algún sitio en el que podamos descansar tranquilamente, propuso Miss Peregrine a la vez que se ponía de pie. Todos los demás nos estarán esperando en casa de Jacob. Estarán preocupadísimos al ver que no llegamos, estoy segura. Cielos, a saber qué están pensando, dijo Bronwyn. Que nos hemos muerto, sentenció Hugh. Miss Peregrine sonrió. Pues quitémosles esa idea de la cabeza, ¿les parece? Echamos a andar bajo la lluvia con paso cansino, apoyados los unos en los otros. El mal tiempo o el estado de nuestra ropa no podía importarnos menos. Alguien había atado una lona azul sobre el boquete que había abierto la explosión en el baño de mi abuelo y ahora la tela se sacudía con el viento. Nos agachamos para pasar por debajo de la cinta policial y recorrimos la calle llamando a las puertas hasta que encontramos a un vecino en casa. Miss Peregrine le borró la memoria mientras yo le birlaba las llaves del coche, que estaban en un cuenco de la entrada, y cogimos prestado el vehículo. Cruzamos la ciudad y atravesamos el puente a Cayo Needle para ir a mi casa. Durante el trayecto cesó la tormenta y el cielo se despejó. Toda una muchedumbre nos esperaba en el jardín. 99 peculiares y 10 imbrines, y, madre mía, cómo se alegraron de vernos. Aún no había aparcado el coche y ya corrían a nuestro encuentro, gritando y aplaudiendo de alegría cuando nos reconocieron. Todo el mundo quería saber qué había pasado, pero la historia era demasiado larga para resumirla y me preocupaba que la poli apareciera en cualquier momento. A esas alturas ya no tenía energías para enfrentarme a más problemas, por insignificantes que fueran. De momento los peculiares se conformaron con saber que Cole había muerto y que estábamos a salvo.
No hacía ninguna falta que supieran que me había convertido en hueco durante un breve espacio de tiempo y aquellos que lo habían presenciado entendieron sin necesidad de palabras que yo prefería no compartirlo con nadie más. Daba por supuesto que todos volveríamos al acre de inmediato, pero las imbrines nos reunieron en el jardín trasero para anunciar algo. «Tenemos una noticia muy buena que darles», dijo Miss Peregrine. «Después de mucho trabajo y estudio concienzudos, hemos solucionado los problemas del procedimiento y todo aquel que lo desee podrá reiniciar su reloj interno». La multitud se quedó perpleja. Le pidieron a Miss Peregrine que lo repitiera. Cuando todo el mundo tuvo claro que había oído bien, se oyeron hurras de emoción. Hugh cogió a Fiona y la hizo girar en volandas. Ulysses Critchley, que no era precisamente famoso por su expresividad, escaló el tronco de una palmera hasta la mitad y se puso a cantar. Mis amigos y yo corrimos hacia Miss Peregrine. Millard estaba sin aliento. «¿Pero cómo lo ha conseguido?» «Fue mi hermano Bentham», dijo Miss Peregrine a media voz. Como Cowell estaba tan cerca de la casa anoche, consiguió acercarse. Se le apareció a Perplexus en el baño y le sopló la respuesta. «Es un encantamiento ligeramente revisado que requiere 10 imbrines en lugar de 12. ¿Y está segura de que no es una especie de trampa?», preguntó Hugh rodeando a Fiona con un brazo. «Las otras imbrines lo han probado hace un rato. En el viejo bucle de Miss Babax, por desgracia ya innecesario. Y funciona. ¿Y bien?», atronó Dogface metiéndose en nuestra conversación. «¿Cuándo empezamos? ¿Qué le parece ahora mismo?», dijo Miss Peregrine de viva voz y el jardín entero estalló en aplausos una vez más. Los únicos que no estaban allí para celebrar la victoria, ni el reinicio, eran los cabecillas de los clanes estadounidenses. En ese momento se me pasó por la cabeza algo alarmante. Miss Peregrine se volvió para dirigirse a Miss Wren, pero yo le di unos golpecitos en el hombro y ella, viendo mi expresión agitada, se disculpó con la otra imbrine para poder hablar conmigo. «¿Va a colapsar este bucle?», pregunté. Quizá haya sido aventurado por mi parte sugerirlo. No hay muchos de los que podamos prescindir. No volará el vecindario, ¿verdad? Miss Peregrine sonrió. No, es un colapso no destructivo. Pero eliminar este bucle implica que le resultará mucho menos cómodo regresar. Puede que haya juzgado mal su apego a este lugar. Si prefiere conservarlo, podría comentar alternativas con las otras imbrines. Miré a un lado y a otro. Mi antigua casa, mi antigua ciudad. Mis padres, sentados en el porche trasero y contemplando Lemon Bay con placidez, como si no tuvieran el jardín lleno de gente rara. Una de las imbrines les había practicado otro borrado de memoria. «No lo ha juzgado mal», dije. Señalé a mis padres con un gesto de la barbilla. «Pero me gustaría tener un ratito para despedirme. Le puedo dar 5 minutos. Estamos a punto de empezar. Con eso será suficiente». Miss Peregrine se dio la vuelta para reunirse con Perplexus y yo caminé por el césped hacia el porche. Mis padres estaban sentados en un banco acolchado, un poco separados. Yo me acomodé en la barandilla del porche. No sabía muy bien cómo empezar. «Tengo que deciros una cosa». No me miraron. Hice chasquear los dedos. Tampoco entonces reaccionaron. Mejor así. Podía decirles lo que necesitaba expresar y marcharme, y no podrían hacerme más daño del que ya me habían hecho. «Quiero que sepáis que ya no estoy enfadado con vosotros. Lo estuve, durante mucho tiempo, pero ya se me ha pasado. No entendisteis quién era yo. ¿Y cómo ibais a entenderlo? No sois peculiares. Además, casi ningún padre entiende a sus hijos, por lo que me han contado. Pienso que os podríais haber esforzado más, haber tenido una mentalidad más abierta, pero da igual. Esto no era lo que os esperabais. Al menos no me atasteis e intentasteis venderme a un circo, como hicieron los padres de Emma». Suspiré. Me sentía un idiota hablando con unos zombis que ni siquiera me escuchaban.
En el césped todos los peculiares se habían reunido en manada cerca de la reluciente entrada del bucle de bolsillo. Las imbrines habían formado un corro con las manos unidas, incluida Miss Saboset, que se había levantado con ayuda y ahora se apoyaba en Francesca. Sentí una fuerte necesidad de unirme a ellos, pero me volví hacia mis padres igualmente. Aunque no me oyeran, aún quería decirles más cosas. He tomado una decisión. Llevo dándole vueltas desde que el abuelo murió y empezó esta historia de los peculiares. Pensaba que podría vivir con vosotros parte del tiempo y tener esta vida y la otra. Pero no ha funcionado. A mí no me ha ido bien así y tengo muy claro que a vosotros tampoco. O sea, estáis ahí sentados, empanados, y os han hecho tantos borrados de memoria que seguramente habéis olvidado la fecha de vuestro cumpleaños. O del mío, al menos. Lo que intento deciros es que me marcho y que ya no volveré. Este no es mi hogar. Mi padre suspiró y yo me pegué un buen susto. No te preocupes, campeón, dijo en tono maquinal. Lo entendemos. Por poco me caigo de la barandilla. Sí, seguía mirando al agua. Nos vamos a comprar un barco. ¿Verdad, cielo? Mi madre, con una cara absolutamente inexpresiva, empezó a llorar. Se me estaba encogiendo el corazón. Mamá, no, siguió llorando en silencio, con los ojos fijos en la nada. Me bajé de la barandilla, me senté a su lado y la abracé. Mi niño, dijo en voz baja. Mi niño pequeño. Los brazos le colgaban laxos a los lados del cuerpo. Me quedé mucho rato allí, o eso me pareció, abrazando a mi madre. Mis amigos me lanzaban miradas desde el césped. Las imbrines cantaban una canción extraña y cadenciosa que aumentaba de volumen con cada verso. Al final mi madre dejó de llorar. No volvió a hablar. Cuando por fin la solté tenía los ojos cerrados. Se había quedado dormida en mi hombro. La tendí en el banco acolchado con un almohadón debajo de la cabeza. Luego fui a ver a mi padre. En algún momento se había levantado y había caminado hasta el final del muelle, pasando junto a la multitud de peculiares sin mirarlos siquiera. Se había tendido de espaldas con los mocasines en el agua y la mirada perdida en las nubes. Mi sombra se proyectó sobre él. Adiós, papá, gracias por intentarlo de vez en cuando. Adiós, papá, respondió poniendo los ojos en blanco. ¿Se burlaba de mí? ¿O acaso había pensado por un momento que estaba hablando con mi abuelo? Me di media vuelta para marcharme. Buena suerte, Jake. Me detuve, me volví a mirarlo. Me estaba mirando a la cara. En ese momento tuve la sensación de que estábamos a millones de kilómetros de distancia y más unidos de lo que habíamos estado nunca. Abrí la boca, pero no me salían las palabras. Asentí. Te quiero, dijo. Yo también te quiero. Había llegado la hora de marcharme. Me miró mientras me alejaba. El resplandor del bucle de bolsillo se había ensanchado e intensificado hasta convertirse en una zona brillante y estridente como un espejo que reflejara el sol, y se estremecía en el aire, inestable. Las imbrines hacían entrar a sus pupilos en grupos de 3. Yo esperé en el borde del césped con mis amigos. Excepto Fiona, ninguno necesitábamos el reinicio. Fiona fue la última en cruzar. Mis amigos entraron a continuación y luego todas las imbrines menos Miss Peregrine. Se acercó lentamente. Siempre podría crear otro bucle de bolsillo para que pudieras volver algún día. Si quieres. La miré, sonreí agradecido. Luego negué con la cabeza. Gracias, pero me parece que no. Asintió. Luego, percibiendo que quería ser el último en marcharme, dio media vuelta y cruzó sin mí. Esperé un ratito en silencio. Se levantó una brisa húmeda. No sentía la necesidad de quedarme. Ningún remordimiento. Cuando llegué al reflejo titilante del bucle, me detuve y levanté la mano para saludar a mi padre por última vez. Él me devolvió el gesto, pero tenía una expresión tan vacía que me pregunté si no habría sido un reflejo automático.
Conteniendo la ola de emoción que amenazaba con desbordarme, crucé el umbral.